Hola y bienvenido o bienvenida a Escuela de la Memoria, el podcast de la gente normal que hace cosas extraordinarias y en el que traemos ejercicios y técnicas que puedes aprender mientras realizas otras tareas bastante más mundanas, como conducir al trabajo, levantar pesas en el gimnasio o fregar los platos. Tú eliges lo que quieres estar haciendo mientras pones a punto tu cerebro con nosotros. Yo soy Javier Muñiz, tu instructor, y quiero acompañarte en todo este proceso de convertirte en un mejor estudiante. Y en la sesión de hoy vamos a hablar de un libro, otro libro más, sí. Me lo habéis pedido mucho en los comentarios, me habéis dicho que os está gustando mucho todo esto de que hable de libros, así que estoy tomando buena nota y os traigo otro de mis favoritos, otro de mis descubrimientos de 2020, que ya ha terminado el año, que es el libro de Mindset, de la doctora Carol S. Dweck, y que, ojo, es muy interesante y tiene mucho potencial, y ahora vamos a ver por qué. Pero antes, déjame decirte que si quieres aprender a estudiar mejor, sin tener que pasar 8 o 10 horas al día encerrado y a memorizar todo lo que se cruce por tus ojos, te recomiendo unirte a nuestra newsletter de Memoriones. Ahí enviamos un email cada día con aprendizajes muy entretenidos y adictivos. Además, también promocionamos nuestras formaciones. Así que si no tienes ningún problema en recibir muchos emails de valor, ni que hablemos de las formaciones que ya ayudan a más de... Creo que son más de 6.000 personas, creo que ya son casi 7.000 personas. Ojo, puedes unirte gratis en el enlace que te dejo en la caja de descripción del podcast, aquí en ebooks y en la plataforma que estés escuchando. Bien, el libro de Mindset, mentalidad, es un libro ciertamente muy interesante. Me lo compré el último año. Entre otras cosas, yo sigo mucho los libros que leen las grandes mentes, los grandes empresarios, la gente a la que de una forma u otra admiro o pienso que son personas interesantes, que tienen un bagaje vital tremendo, tipo, sobre todo gente del mundo de la tecnología, Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, todo este tipo de personas, porque independientemente de que te caigan mejor o te caigan peor, es gente que, como digo yo, sabe cosas. Al final sabe cosas. Y este libro en concreto lo recomienda Bill Gates, ¿vale? Y hablaba del valor tremendo que tiene a nivel educativo este libro. Y bueno, es eso, Mindset, la traducción sería mentalidad, cambiando la forma que piensas, en la que piensas alcanzar tu potencial. Y como ya sabéis, una de las cosas que me gusta hacer siempre que leo es hacer un resumen, ¿vale? Siempre me gusta resumir los libros que leo, los subrayo, tomo notas, hago muchas cosas, guarreo mucho los libros y luego pues tengo mucha información que puedo rescatar fácil. Hay muchas perlas que podemos adaptar al estudio, ya sea de una oposición como nuestros alumnos o estudios superiores o incluso gente que quiera pues inculcarle estos valores a sus hijos, compartirlos con ellos. Y mira, hay una frase que me gusta mucho que dice, los niños no sentían que fracasaban, sino que sentían que estaban aprendiendo, amaban el reto. Esa es la mentalidad con respecto al fallo. Nosotros siempre tenemos esa mentalidad de, ostras, ¿qué ocurre si me presento a la oposición y suspendo? ¿Qué ocurre si hago esto? Mira, esto lo hablaba de hecho con un alumno hace no mucho tiempo, un alumno que se matriculó en una de nuestras formaciones. Y hay un plazo de garantía de 15 días, ¿vale? Durante 15 días ves el curso entero si quieres y si no te gusta, pues nada, no hacemos preguntas, te devolvemos la pasta y ya está, sin problema. Y una de las cosas que me decía es, ¿y si esto no me vale? ¿Y si suspendo? Y sobre todo eso, ¿y si suspendo porque yo me presento en unos meses? ¿Y si suspendo qué pasa? Decía, bueno, todo depende. Porque le decía, a lo mejor tienes poco tiempo para aplicar todo lo que sería de técnicas de estudio y demás. Oye, pues si tienes el examen en 2 meses, vas a tener poquito tiempo, va a ser muy justo. Pero me planteaba, por ejemplo, si compraba el curso o si lo devolvería yo o no. Y una de las cosas que le dije es, pues a ver, yo lo que haría personalmente es, si no te vas a presentar más, si este es tu último cartucho, pues sopesa, si crees que no te va a dar tiempo a aplicarlo, pues solicita devolución sin ninguna duda. Pero si tú vas a seguir intentándolo otro año o vas a seguir teniendo retos a nivel educativo de este tipo,
pues piensa que estás aprendiendo unas habilidades que te van a servir. Entonces, piensa en eso. Pero fíjate, se viese un fracaso como tal de, ¿y si? Ostras, ¿y qué ocurre si no apruebo ahora a pesar de haber trabajado con técnica porque no tengo mucho tiempo? Y a nivel de mentalidad me resulta muy interesante porque al final, y este es simplemente un ejemplo, no es por hablar de la formación en sí, ¿vale? Pero me resulta interesante ver cómo muchas veces todo se trata de la mentalidad que tenemos. Pensamos que no, pero el mundo cambia mucho cuando cambiamos de nuestra perspectiva, con lo que sea, puede ser la perspectiva que tengamos del amor romántico, por ejemplo, con nuestras parejas. Pues puede ser desde tener una relación súper sana, muy estable, a que sea un puñetero desastre y nunca estemos a gusto con nadie. La mentalidad que tengamos con respecto al trabajo o el dinero también cambia muchísimo. Cambia muchísimo. O sea, a mí personalmente me voló la cabeza cuando empecé a emprender. Que empecé a emprender yo de forma muy, muy tímida hace ya unos 10 años. Empecé de internet y era un poco en mis ratos libres, como hobby. Y me voló la cabeza ver que yo podía dedicarme o generar algunos ingresos. Al principio no muchos, luego más, luego lo suficiente como para vivir de ello, pero me voló la cabeza la primera vez que vi que me ingresaron dinero por haber escrito en un blog y luego por haber publicado un libro y que cobraba unos royalties y luego por los vídeos de YouTube y demás. Y ese tipo de cosas a mí, por ejemplo, a pesar de que, como digo, las cantidades respectivamente eran pequeñas. O sea, no podía, ni juntando todo eso, podía dedicarme en exclusiva. Yo he tenido varios trabajos mientras tanto, pero me cambió mucho la mentalidad de decir, ostras, es que el trabajo no es lo que yo creía. Es que no tengo que estar sentado en una oficina 8 horas al día con un jefe. No me hace falta. Y como digo, al final es la mentalidad. Con el estudio ocurre lo mismo. Soy un mal estudiante. ¿Y por qué tienes esa etiqueta de mal estudiante? Es que a lo mejor descubres que no. Descubres que no te motiva. ¿Cuántos genios, cuántos superdotados se aburren en la escuela porque no les motiva lo suficiente y son carne de fracaso escolar? Pero muchos, muchísimos, son personas rebeldes que a sí mismos se consideran muchas veces malos estudiantes. Y luego hay genuinamente gente que realmente no es que diga, no, yo soy muy inteligente y es que me aburro. O sea, gente que genuinamente se consideran malos estudiantes, que consideran que no pueden hacer más, no que no quieran, que no pueden, que no son capaces en absoluto. Y es muchas veces una cuestión de mentalidad, de no avanzar. Cuando empiezas a trabajar, por ejemplo, con mnemotecnia, con todo lo que estáis aprendiendo aquí en el podcast, que espero que sea mucho, por cierto, espero... Bueno, por los mensajes de cariño que nos hacéis llegar, yo creo que sí, que estáis aprendiendo un montón y eso me alegra muchísimo. Pero, claro, cuando alguien dice yo es que no tengo buena memoria, no soy buen estudiante y descubre que, entendiendo cómo funciona su memoria, hay un avance, ostras, la mentalidad cambia. Es que cambia y cuando cambia la mentalidad empiezan a cambiar cosas en tu vida. Es que cambian de verdad. Porque ya no tienes esa etiqueta de es que soy mal estudiante, soy buen estudiante. Es simplemente, ostras, se abre un mundo de posibilidades ante mí. No me cierro. Y por eso digo, al final, el juego está en la mentalidad. La fortaleza mental es la que hace que aparte de la física, obviamente, pero gente como deportistas como Rafa Nadal, Roger Federer, Djokovic, estos tenistas que tienen prácticamente el monopolio de títulos desde hace... Pues diría que desde hace casi 20 años, 15, 20 años tienen el monopolio. Y hay una charla muy interesante, una TED Talk, una charla TED del tío, ¿cómo se llama? Tony Nadal, el tío de Rafa, que habla sobre todo esto, sobre la mentalidad de los tenistas que están ya en la treintena con respecto a los de la siguiente generación y cómo hay un cambio. O sea, no es que sean mejores, no es que tengan nada a nivel físico, no es que tengan nada
que les haga excepcionales de verdad, salvo su mentalidad y su capacidad para trabajar y para crecer a ese nivel. Aquí, y bueno, ahora sigo profundizando en el libro, ¿vale? Ya sabéis que el podcast este va sin filtro. Yo lo llamo muchas veces, con mis amigos, lo llamo Javier Unplugged, porque al final es... o Javier Desatado, porque al final es... van saliendo ideas. Tengo aquí un pequeño guión, tengo notas del libro, pero realmente me siento aquí y empiezo a divagar. O sea, es así. Yo estoy en familia con vosotros. Estoy como si estuviese hablando con amigos, porque es lo que siento. Y es lo que me gusta, acompañaros cuando vais en el coche o cuando estáis haciendo cosas. Es genial. Bueno, reconduzco el tema, que si no me voy por las ramas. Hay una película que para mí es de las que también me cambió la mentalidad mucho, y hace muchos años. Una película que se llama Gattaca, peliculón de la ciencia ficción. Hay que entenderla como es. Te puede parecer un petardo de película, pero si la entiendes bien, si la ves con esos ojos de crecimiento, es brutal el mensaje. Es una película, la protagonizan, tiene un reparto estelar, tiene Ethan Hawke, que es el protagonista, me encanta. Está también Uma Thurman, también, que bueno, fue mujer de Ethan Hawke. Y el actor este inglés, ¿cómo se llama? No me sale ahora mismo el nombre, el actor este. Bueno, otro actor muy, muy, muy conocido, me saldrá el nombre luego. Y trata de un futuro cercano. Bueno, me imagino que ya habremos llegado a esa época, porque era el 2000 y pico, seguro que la hemos pasado. Y es una época en la que se modifica genéticamente a la gente para que sea perfecta. Nadie lleva gafas, nadie tiene los dientes torcidos, nadie sufre enfermedades genéticas, todo el mundo es inteligente, nadie tiene problemas físicos, todo el mundo es guapo, vamos, todos clones perfectos y maravillosos. Y te habla de la historia del personaje de Ethan Hawke, que es un tipo, pues que es justo previo a esa época en la que los niños eran modificados genéticamente. De hecho, te plantean que su propio hermano estaba modificado genéticamente y claro, por eso está bastante frustrado porque claro, realmente es inferior y él tiene el sueño de ser piloto, de ser astronauta en este caso, una especie de astronauta, pero no puede porque es eso, es miope igual que yo y tiene defectos, no es genéticamente válido. Y luego está Jude Law, ¿vale? Jude Law es no me salía el nombre del actor. Luego está Jude Law, que es un tío genéticamente perfecto, pero que sin embargo era un nadador, creo que olímpico, si no mal recuerdo, pero que no tenía la capacidad de trabajo de Ethan Hawke. Y de hecho, pues no llegó a conseguir la medalla de oro, consiguió una medalla de plata y estaba muy frustrado porque era el más apto genéticamente y sin embargo no lo consiguió. Incluso luego tuvo un accidente y sale eso, que está en silla de ruedas. Y está terriblemente, terriblemente frustrado. Y bueno, se hacen amigos porque al final Jude Law es el que le vende pues sus genes. O sea, le tiene que hacer un análisis de sangre o de orina y él pues lo falsea. Lleva bolsas de diuresis y bolsas para sangre y cuando le van a hacer un análisis pues consigue que le pinchen en la bolsa para extraer estos fluidos y que aparezca como genéticamente perfecto. Y claro, al final la clave está en que Ethan Hawke, esforzándose, termina siendo increíble y Jude Law no es más que, pues como él se ve, como un segundón, a pesar de tenerlo todo a su favor. Y aquí me viene una frase que no sé de quién es, o sea, realmente yo he salido Will Smith, no sé si es suya, pero me encanta, que dice que ¿cómo era? El esfuerzo vence al talento. No, el trabajo vence al talento cuando el talento no se esfuerza. Y al final creo que es así. Por eso hay que tener esta mentalidad de no estoy fracasando, lo estoy intentando. Hay un reto. Y bueno, volvemos al libro. Y aquí hay una frase que me gustaba también, una reflexión, que dice que quien no tiene mentalidad de crecimiento y cree que no puede cambiar,
se prueba constantemente a sí mismo para demostrar que es como crees ser. O sea, nos intentamos autovalidar. Muchas veces tenemos esa profecía autocumplida de ves, no soy buen estudiante, voy a intentar esto, pero lo intentas con poco esfuerzo, desde esa perspectiva, con ese pepito grillo susurrándonos a la oreja o al oído de no eres bueno, ¿por qué lo intentas? Eres un mal estudiante, vas a fracasar, la gente se va a reír de ti, todo el mundo sabe que eres un perdedor. Tenemos ese monólogo horrible interno y ocurre esto. Y muchas veces nos saboteamos porque queremos cumplir esa percepción o encajar en esa definición que tenemos de nosotros mismos. ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy un mal estudiante? Pues hombre, porque es lo que soy y ya está. Y lo reforzamos. Y aquí, precisamente a tenor de la frase de Will Smith que decía, tengo anotado también del libro, el esfuerzo es lo que te hace tener talento. Tu mentalidad puede cambiar. Podemos cambiar esa mentalidad, tener una mentalidad de crecimiento. Tu mentalidad debe de ser mejorar, no que los demás te validen. El feedback es siempre para aprender, no para tomárselo como algo personal. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿eliges validación o eliges un desafío? ¿Te pruebas a ti mismo o quieres encajar y que la gente diga, vale, pues sí, esta es la idea que teníamos de ti y encajas en este rol, encajas en este perfil? Hay otra frase que me gusta de la película El Club de la Lucha, peliculón, absoluto, o sea, me encanta también. Cine de los 90 me pierde, ¿vale? Tengo que decirlo ya, me pierde totalmente. Y hay una frase del Club de la Lucha, creo que era que el personaje de Brad Pitt dice, compramos mierda que no necesitamos para impresionar a gente a la que no le importamos. Y cuando te empiezas a analizar te das cuenta que esto es muy, muy, muy cierto. Pero no nos damos cuenta hasta qué punto intentamos encajar, hasta qué punto intentamos el que los demás nos validen, nos den una palmadita en la espalda. Y ojo, esto es un defecto que tenemos la inmensa mayoría. A mí me encanta que me den palmaditas en la espalda, esa validación externa. Muchas veces, y esto es de algo de lo que he pecado yo mucho, a mí en clase me encantaba el intentar destacar, una época que me encantaba, simplemente para que los profesores dijeran, ostras, es que eres muy bueno en esto, eres tal, y te das cuenta que es un problema. O sea, no te das cuenta hasta qué punto es un problema ese tipo de cosas. O sea, está bien querer hacer las cosas bien, pero que tu autoestima dependa de que los demás te digan si lo haces bien o no, es un problemón, porque uno tiene que vivir con las decisiones que toma él en cualquier aspecto de su vida. Tienes que vivir con esas decisiones que tomas y no sabemos hasta qué punto nos dejamos influenciar por lo que piensan los demás de nosotros. Y es un problema, porque debemos, sobre todo, no avergonzarnos de probar y de intentar algo, ¿vale? No es arrogancia decir, oye, voy a intentar conseguir esto. No es arrogancia, no es chulería, todo depende de las formas, pero en sí no lo es. Y una de las cosas que dice la doctora Carol es, avergüénzate de no probar cosas difíciles. O sea, avergüénzate de no intentar, de no ir a más. Eso es de lo que de verdad nos debemos de avergonzar, en cierto modo. Y hay algo que me pareció muy curioso, y es que parece ser que la NASA selecciona astronautas que han sufrido fracasos importantes en sus vidas. O sea, gente que ha adoptado o que ha tenido esa capacidad de resiliencia, de adaptarse al fracaso y darle la vuelta. Esto es tremendamente interesante. Debes evitar sentirte especial o único, porque ahí el que está hablando es tu ego. Tenemos que tener en cuenta debes tener en cuenta que eres simplemente un ser humano más. No somos especiales, no eres especial, yo tampoco. Y hay una frase de John Wooden que dice, no eres un fracasado hasta que empiezas a quejarte. O sea, no somos fracasados hasta que empezamos a quejarnos, cuando maldecimos nuestra suerte. Es que he tenido mala suerte, es que el profesor me tiene manía, es que el examen era muy difícil, es que me ocurrió esto. No, olvídate, deja de quejarte. Quejarte es muy humano, te puedes desahogar en un momento dado,
pero es muy importante la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos. Y ojo, aquí huyo completamente de cosas tipo PNL, demás, no me refiero a esto ni mucho menos. Pero es importante la forma en que nos hablamos. Y más que nada porque es la forma en la que nos percibimos muchas veces. Y aparte hay estudios que hablan de que precisamente estudiantes sin esa mentalidad de crecimiento son más propensos a sufrir depresión. Porque al final la sociedad valora mucho el talento sin esfuerzo, pero no tenemos en cuenta o no miramos desde la perspectiva de que existe una dedicación. Solo vemos la parte bonita, el premio, no vemos el camino que nos ha llevado hasta ahí. Este camino es invisible, hay que verlo. Por eso cuando alguien logra algo increíble, que decimos, vale, es que ha logrado esto, pero él ha visto el camino, por eso lo llamamos visionarios, porque son capaces de ver esas baldosas amarillas, ese camino de baldosas amarillas que nos lleva hasta el reino del mago de Oz. Pues esto es así, tenemos que ver las baldosas amarillas, hay que verlas. Una reflexión interesante es que podemos tener distintas mentalidades, distintos mindsets en diferentes áreas de nuestras vidas. No es lo mismo los estudios, no es lo mismo nuestra relación amorosa, que las relaciones personales con los demás, que los negocios, el dinero. Hay una mentalidad, ¿vale? Y de hecho muchas veces tenemos una especie de mentalidad por defecto, que es la que te da la sensación de control. Y esto es un problema. Cuando no cambiamos la mentalidad o no estamos dispuestos, es porque necesitamos también comprar ese argumento, por así decirlo, de soy así, no puedo cambiar, ¿vale? Como diría Alaska, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré, que decía Alaska. Esto es lo mismo, esto nos da una sensación de falso control, ¿vale? Porque recordad que lo único constante en la vida es el cambio, es lo único que no cambia, es que todo va patas arriba, y más en estos tiempos locos que vivimos, que ya estamos esperando que aparezca Godzilla de aquí a las próximas semanas, o un apocalipsis zombie, porque ya es lo que nos falta. Todo es cambio, hay que saber surfear los problemas, la incertidumbre, vivir en el caos. Esto lo comentaba en la entrevista con Claudio Serrano, hay que acostumbrarse a vivir en el caos y surfearlo. Porque si tenemos una mentalidad, tenemos un discurso en el que nos decimos yo soy así y así seguiré, como decía antes, nos da sensación de control, pero es ilusorio y es contraproducente en la mayoría de los casos. Pensar que eres perfecto o que te lo digan es peor. Es mucho peor, porque tú eres muy consciente de tus propias debilidades. Si alguien te dice, es que eres un crack, eres buenísimo, ¿cómo vas a fallar en esto? Genera una inseguridad terrible, porque nosotros mismos sabemos que somos humanos. Todo el mundo sabe que es humano, da igual que sea, me da igual quién sea. Puede ser la persona de más éxito del mundo, puede ser un deportista de élite que lo haya ganado todo, pero cuando dices, guau, es que tú seguro que ganas esto, él mismo sabe. ¿Y si ocurre esto o lo otro? ¿Y si me pongo enfermo ese día? ¿Y si me puede el miedo? ¿Y si...? Hay muchos ISIS, hay muchas debilidades que tenemos y lo sabemos. Todos tenemos debilidades. El que no sea capaz de reconocer esto está negando su propia humanidad y se está metiendo una presión innecesaria. Como cuando decimos, yo tengo que aprobar esta oposición por narices, me va la vida en ello. Yo siempre digo que la vida te lleva por caminos singulares, a veces. Hay que ir precisamente y lo hablaba esto con mi socio, con Manuel Pérez, que también lo conoceréis del canal de YouTube y de, como digo, de las formaciones nuestras, lo conoceréis perfectamente. Lo hablaba con Manuel, el tener una ruta de huida, tener un plan B, te da mucha tranquilidad. Y yo aquí pongo un ejemplo que es el del funambulista. Si tú tienes que caminar entre dos edificios, ¿vale? Simplemente paseando por un cable. Y me da igual que no sea un cable, puede ser una pasarela, pero de la que te puedas caer. El tener una red de seguridad, el ir con un arnés, el hacer todo esto, va a evitar que te caigas. No simplemente darte seguridad. Esa seguridad va a evitar ese pánico que te paralice, que te haga
caer, que te haga marearte, te lo debe evitar. Entonces es importante el reconocer nuestra humanidad y decir, vale, voy a darle una patada al ego, le doy una patada, le digo hasta luego, y oye, puedo suspender, puede no ser mi momento, puede no salirme, puedo no aprobar nunca, puede pasar, es una realidad. Pero tengo un plan B o incluso soy optimista con el futuro. Si no sale esto, va a salir otra cosa. Yo mismo, a mí la vida me ha llevado por caminos muy, muy singulares y es un ejemplo que pongo siempre, aunque no tenga que ver con el estudio. Yo durante un tiempo durante un año, estuve preparando oposiciones. Yo, como ya sabéis, soy ingeniero informático y trabajé durante unos años dando clases de informática en academias. Y estuve preparando oposiciones para secundaria, para ser profesor de informática de secundaria o de formación profesional. Pero ese año, después de estar preparándome, yendo a academia y demás, se retrasaron oposiciones, hubo un cambio de gobierno y cambió el temario y por unos motivos y otros, pues al final, oye, eso me ralentizó, tenía que esperar un año o dos más para volver a presentarme y pues, como digo, esos hobbies que tenía de YouTube, de estar emprendiendo, hacer cosas, pues fueron tomando más fuerza. O sea, yo lo percibí como un fracaso el no poder presentarme a esas oposiciones porque yo quería hacerme profesor y olvidarme ya de... liarme la manta de la cabeza y olvidarme de todo y decir, vale, yo ya soy profesor, ya está, no me quiero preocupar más. Pero eso que digo como un fracaso, al final se cruzó en mi vida otros retos que acogí en este caso con mucha filosofía. Dije, oye, pues vamos a dejar que la vida me sorprenda un poco. Y me sorprendió. Años después me empezó a sorprender con proyectos chulos que disfrutaba muchísimo, seguramente más de lo que habría disfrutado dando clase en un instituto, que lo habría disfrutado mucho igualmente, pero la vida me llevó por otros derroteros que ni siquiera me había planteado. Entonces, con esto lo que quiero decir es que el tener esa mentalidad de hay plan B te ayuda a ejecutar con mayor precisión. El saber que no es el fin del mundo, suspender. El saber que puede haber más convocatorias, aunque no sea ahora, aunque tarde unos años. O que no hace falta 100% que yo me dedique a esto. Puedo hacer otra cosa dentro de este ámbito profesional. Puedo moverme por otro camino. Pues ayuda mucho, como digo, a mejorar la ejecución, porque nos quitamos esa presión de soy Superman o soy Wonder Woman, soy sobrehumano y no pasa nada porque, vamos, tengo que poder con todo. Y en el fondo somos muy conscientes de nuestras debilidades. Somos humanos y esto hay que verlo así. Pero es muy tentador el crear un mundo en el que somos perfectos, el tener esa imagen. Yo soy perfecto. Es que yo soy Javier Muñiz, es que yo soy Pepito Pérez, es que yo soy Ana Martínez, yo soy quien sea. Vale, estoy diciendo nombres al azar. Si por un casual es tu nombre, pues oye, habrá quedado muy bien, habrá dicho, ostras, ¿cómo sabe que soy yo? Pero bueno, que al final es eso. Y aunque otras personas aprendan más rápido o con menos práctica, eso no quiere decir que tú, con más práctica, no puedas llegar a ese nivel. Todos aprendemos a un ritmo distinto. Lo peor que podemos hacer es compararnos con los demás. Eso es lo peor que podemos hacer. Y aquí en este sentido tenemos también que acostumbrarnos, sobre todo a los que somos padres también, hemos de acostumbrarnos a educar a los niños para que vean el fallo como algo bueno, como una experimentación, como, oye, estoy probando algo. Incluso con nosotros mismos hemos de darnos esa posibilidad de experimentar, de decir, oye, pues voy a intentarlo, a ver qué pasa. Voy a probar. Pues, oye, si me sale bien y si no, pues también es un aprendizaje. Porque las etiquetas de verdad son horribles. El decirle, por ejemplo, a un niño que es listo o que tiene talento puede hacer precisamente que no reconozca lo que no sabe. O puede evitar que pregunte para así mantener su estatus. Y esto puede ser algo que arrastremos durante niños hasta la edad adulta. Y nos pasa. No queremos parecer poco inteligentes. Esto es algo que nos dijo Steve Kaufman en la última entrevista del podcast.
nos lo comentaba. Hay gente que tiene miedo a hablar un idioma, a soltarse, porque sabe que no va a poder hablar de una forma tan elocuente, va a parecer mucho menos inteligente de lo que es, porque no tiene los medios para expresarse bien. Pero este es un error, ¿vale? Esto es como dispararnos en un pie. Por no hacer eso, no vamos a ser nunca realmente buenos, en este caso en estudiar un idioma. Con los estereotipos, al final pasa algo parecido, los estereotipos, las etiquetas. Es que no soy bueno, es que no puedo hacerlo mejor. Y es eso, cuando se le dice, por ejemplo, a un niño o una niña desde pequeño que es perfecto y que todo el mundo lo adora, pues tiende a pensar que las opiniones y juicios de los demás son reales y al crecer la crítica le afecta más porque piensa que también es real. Igual que pensamos que esos elogios, esos halagos son reales, pues la crítica también es real. Y este es uno de los motivos de que busquemos esa validación en lo personal, en redes sociales. ¿Por qué han tenido tanto éxito cosas como Facebook, Instagram y demás? Queremos ese reconocimiento, esa palmadita en la espalda. No es real, ¿vale? No lo es. Y es muy tentador el que ocurra esto. A mí me pasa con el podcast, me ocurre con YouTube. Me dejéis comentarios bonitos muchas veces de, oye, qué bien que lo haces, me encanta. Oye, qué interesante es esto. Y si no tienes cuidado, es peligroso el quererte eso. Porque cuando luego te dicen, eres un idiota, no vales para nada, esto es absurdo, tiende a afectarte también. O sea, es un arma de doble filo con la que hay que tener cuidado. Porque si te sientes estúpido, cambia tu mentalidad. Así que pregunta y sé curioso. Piensen los demás lo que piensen. Prueba cosas nuevas. Por ejemplo, como digo, la mnemotecnia. Si estás aquí, prueba a utilizar la mnemotecnia. Es que eso es para niños. Es que es inventar historias absurdas. Es muy ridículo. Es casi como un juego de niños. Esto no tiene sentido hacerlo. Que te da igual lo que piensan los demás. Piensa eso. Si realmente lo piensas porque has experimentado y dices, vale, esto es una idiotez. Perfecto, te compro el argumento. Puedes pensar así, pero piénsalo por ti mismo al menos. No que no sea porque te lo hayan dicho los demás. Ahí es donde está realmente la clave. No es que no puedas pensar que algo es una idiotez. Puedes pensarlo, yo lo pienso de muchas cosas. Pero que lo pienses tú, que no sea una idea que te hayan implantado en la cabeza otros, ¿vale? Piensa en eso. Hay otra reflexión que me gusta del libro y es que nos gusta creer que nuestros ídolos han nacido diferentes a nosotros, para no aceptar que no nos hemos esforzado tanto como ellos. Esta frase me encanta. Y aquí tengo anotado eso, que el talento es igual a la necesidad insaciable de aprender. Esto es así. Cuando hay gente que a mí personalmente me dice, wow, es que tienes una capacidad increíble para inventar historias, con el tema de la mnemotecnia, tienes un talento para inventar historias. No es talento en absoluto. O sea, sí que puede haber una predisposición por el bagaje personal de cada uno, de que te hayan gustado actividades más creativas en tu tierna infancia. A mí me encantaba dibujar, me encantaba hacer cosas de este tipo, construir cosas, y esto puede ayudar. Pero son habilidades que se entrenan, que se aprenden, y ganas muchísimo, pero muchísimo, cuanto más las ejercitas. Y es al final así. Hay una frase de Billie Jean King, no sé quién es, lo debo buscar en Google, que dice que la marca del campeón es su habilidad para ganar cuando las cosas no van bien. Y aquí me remito a uno de mis deportistas favoritos por mil motivos, que es Rafa Nadal. Porque es así, o sea, la habilidad para ganar viene cuando las cosas no van bien. Esto es lo más importante. Cuando las cosas van bien, cuando las cosas te salen, es fácil que todo fluya. Cuando tú tienes muchas ganas de estudiar, porque te encanta la asignatura, porque has tenido un buen día, porque has dormido maravillosamente bien, porque el perro del vecino no ha ladrado, porque los vecinos no están de obras, porque hay arcoíris y unicornios volando por el cielo y el mundo es maravilloso, es muy fácil estudiar. Es que es fácil. Es fácil. Pero hay días que son difíciles y la diferencia la marcan es cómo enfocamos los días que no son fáciles, porque los hay. El error es pensar, todos los días van a ser fáciles, todos los días me voy a encontrar bien, todos los días no va a haber un problema. Eso no existe, señores, no existe. Y eso es lo que
tenemos que meternos en la cabeza, hay que tatuarlo en la mente, el tener esto claro. Otra de las cosas por las que me ha parecido maravilloso este libro es porque aborda el tema de la mentalidad desde muchos puntos de vista, desde muchos aspectos de la vida, porque la vida no solo es el trabajo, no solo es la empresa, no solo es las relaciones, es un todo y todo afecta de forma inexorable. Eso es así, no lo podemos evitar. Y te habla de eso, cómo la mentalidad de crecimiento puede aplicarse también, bueno, no solo puede aplicarse al ganar dinero, al medrar profesionalmente, sino que puede aplicarse a todo, incluso a la pareja y a las relaciones. Y te habla de todo como una habilidad que puede ser desarrollada. Y hay una cosa que dice, y es que si tienes que trabajarlo en el amor, si tienes que trabajar tu relación de pareja, es que esa relación no es para ti. Y esto es falso, y lo marca la autora como totalmente falso. Es bullshit, que diría mi amigo Fran Pascual, que diría esto. Es bullshit, totalmente. Esto es absurdo. El amor no hace que todo aparezca mágicamente, ¿vale? Eso ocurre en el cine, en las películas, la ficción, es fantasía. Las relaciones duraderas vienen del esfuerzo y de trabajar las inevitables diferencias. Esto se puede extrapolar a todo. No somos buenos estudiantes, no. Esto es absurdo, tienes que trabajarlo. Está claro, hay gente que tiene unas capacidades asombrosas. Yo he conocido a gente con unas habilidades innatas brutales para el estudio, pero son excepciones. El trabajo puede con todo, el esfuerzo puede con todo. Y habla también de esto, dice, todo experto en relaciones discrepa de que si sois compatibles, todo llega de forma natural, porque al final no es así, todo exige un trabajo, como digo, da igual que sea en el amor, da igual que sea en el deporte, en el trabajo, en el estudio, en lo que sea. Las parejas que no se esfuerzan creen, por ejemplo, que su compañero debe de leerles la mente. Y esto es algo muy, muy peligroso. Es importante que consigamos eso, el poder trabajar, ¿vale? El trabajar una relación, y lo que digo, no voy aquí solo ya al amor, que es importante, incluso en los estudios es importante. Si estamos preparando una oposición, eso requiere un esfuerzo. Tenemos parejas consolidadas, tenemos hijos muchas veces, todo tipo de responsabilidades, y es importante que se trabaje, o sea, ese trabajo en equipo y que la pareja comprenda la situación en la que estamos es especialmente importante. Y lo digo, que mi mujer es opositora ahora mismo, y son situaciones que hay que comprender y que apoyar también, ¿vale? Esto también hay que verlo y muchas veces hay que hacerlo saber, porque es importante el tener el apoyo. Sigo recopilando frases. Aquí habla sobre los profesores, por ejemplo, y dice que aprender es ver crecer algo ante tus ojos. Amar enseñar, y enseñar es la mejor forma de aprender. Aprendemos cuando enseñamos a otros, cuando explicamos, porque estamos buscando la forma no ya solo de recitar, sino de resolver dudas. Y aquí hay un ejercicio o una reflexión que hacía el físico Richard Feynman sobre la importancia de explicarle a alguien o de contar tú mismo, aunque estuvieses solo, intentar explicarle el temario a alguien de forma imaginaria, a alguien que no está, pero intentar explicárselo, porque así es como aprendes realmente, haciéndote preguntas y respondiéndolas. Destaco una frase del libro que dice: no me gustan mucho los otros adultos porque creen que ya lo saben todo. Yo no lo sé todo, puedo aprender todo el tiempo. Y los adultos pensamos así, los adultos ya tenemos una imagen del mundo, tenemos una imagen de nosotros mismos, y nuevamente esto es bullshit totalmente, esto es una mierda, no es así, no sería la traducción, bueno, sería la traducción literal, pero no sería que todo es una mierda, sino sería que es basura, esto es basura, no es así. Hemos de acostumbrarnos a aprender, y cuanto a mí me pasa, creía que sabía mucho de todo. Eso era el ego, ¿vale? El ego a veces nos
nos ataca y hay que intentar domarlo. Ahí también nos ayudan mucho nuestras relaciones de pareja, de amistad, familiares. Nos pueden ayudar a anclarnos al suelo. Pero cuanto más me he esforzado por aprender, por leer, por descubrir, más me he dado cuenta de lo poco que sé. Y guau, eso es tremendo. Así que tenemos que esforzarnos por cambiar esa mentalidad, ese mindset. La mentalidad de crecimiento se basa en la creencia de que podemos cambiar y evolucionar. Y aquí las creencias son la clave tanto para la felicidad como para la miseria. Y a nivel psicológico, la terapia cognitiva nos enseña a no establecer juicios personales o incluso extremos y a ser más tolerantes con nosotros mismos. Esta es una frase que me encantó, que nos decía Eva Marciel, a la que mando un beso desde aquí, que fue nuestra coach durante la preparación de la charla TED. O sea, a mí realmente, como digo, tuve dos coaches, que fueron Fran Pascual, por un lado, que me ayudó, que también le mando un abrazo, y luego ya la organización para la charla TED nos puso a Eva, y una de las frases que nos repetía constantemente era: cuidaros a vosotros mismos, quereos a vosotros mismos, porque cuando te expones a algo, somos muy duros con nosotros mismos. Tenemos que intentar hacer esos juicios de no valgo, voy a hacerlo mal, me voy a confundir y la gente se va a reír de mí. Quiérete. Tienes que tener ese diálogo, y creo que lo comenté en otro podcast. ¿Cómo trataríamos a alguien si tú invitas a un amigo a casa, a unos amigos a cenar, les pones una copa de vino y tu amigo lo tira sobre el mantel? No le vas a decir: Dios, cómo eres tan idiota, cómo has manchado el mantel, mira lo que has hecho. Esto es algo que muchas veces nos diríamos a nosotros mismos si cometiésemos ese error. Pero, sin embargo, a un buen amigo le dirías: no te preocupes, son cosas que pasan, estate tranquilo y toma, aquí tienes otra copa de vino, ¿vale? Eso sería lo que haríamos, y muchas veces debemos de intentar tratarnos así. Esto no quiere decir ser autocomplacientes, el decir no me esfuerzo, sino el ser capaz de aceptar que nos vamos a equivocar, y cuando nos equivocamos, darnos un autoabrazo, vamos a decir, oye, no pasa nada, todo va a salir bien, esto es parte del proceso, estás aprendiendo, tranquilo, todos cometemos errores, tú también eres humano, yo lo soy, tú también. Y uno puede darse cuenta, por ejemplo, de que los atletas de élite dicen siempre que compiten contra ellos mismos. Y no es humildad, en realidad, es la mentalidad de crecimiento la que habla. En vez de centrarse en tengo que ganar esta carrera a toda costa, piensan, observan, aprenden, entrenan y mejoran hoy un poco más. Cada día mejora un poquito más. Como se suele decir, mejora un 1% cada día. Y el resultado a largo plazo será bestial. Así es como se logran los resultados increíbles. Y se elimina la mentalidad de este atleta tiene un don y yo no puedo competir contra él. Como dice José María, dice que el don es la excusa de la acción. Pensamos, es que esta persona tiene un don, es que José María tiene una mente maravillosa. José María es uno de los tíos más currantes que conozco, y lo digo así. Y es cierto que es una persona muy inteligente, lo considero un tipo muy inteligente, pero no más inteligente que muchas otras personas. Eso sí, lo considero con una capacidad de trabajo y de sacrificio increíble. Y eso es algo que se trabaja, que se entrena. Podemos llegar a ello. Y en los estudios y en la memorización podemos llegar a eso. Y es a lo que debemos de aspirar. Cuando aprendes cosas nuevas, las diminutas conexiones que hay en el cerebro se multiplican y lo hacen más fuerte. Es decir, cuanto más retes a tu mente a aprender más crecen estas células cerebrales, ¿vale? La neuroplasticidad es una realidad y hemos de tener esta mentalidad de, oye, voy a seguir aprendiendo, voy a probar cosas nuevas, voy a retarme a mí mismo. Y una cosa que funciona, por ejemplo, funciona aquí, es bastante interesante, es
hacer un plan concreto para lo que queremos conseguir. Un plan concreto y vívido de las cosas que vamos a hacer durante el día. Y esto es algo que en mnemotecnia, por ejemplo, utilizamos mucho. Intentamos, como digo yo, y esta es una frase mía, ¿vale? No os la toméis al pie de la letra, pero creo que es una buena analogía. Y cuando hablamos de que memorizamos con esas historias y demás, yo digo que intentamos implantar falsos recuerdos en nuestra mente, porque al final no queremos simplemente verbalizar una historia, decir, pues imagino un hipopótamo volando por el cielo y que se mete en un 600 y empieza a competir en un circuito de Fórmula 1. Por ejemplo, no es simplemente verbalizar esa historia, sino realmente imaginarla hasta tal punto que nos parezca algo que hemos experimentado, que hemos visto en una película o que hemos vivido. Cuando tenemos un reto, cuando tenemos un planning de estudio, es importante el visualizarnos a nosotros mismos cumpliendo todo eso. Porque es como, esto ya lo he hecho, lo puedo volver a hacer. Y la gente que tiene esa mentalidad ya fija, cree que el mundo tiene que cambiar, no ellos. Y da igual cuál sea la situación, podemos cambiar nosotros. Cuando tienes una mentalidad de crecimiento, es algo que resulta atractivo. E incluso te va a sorprender cómo la gente empezará a apoyarte. Esto me he dado cuenta en lo personal con mucha gente, con personalidad magnética, con personalidad atractiva. Al final, gente que dices, no tiene ningún tipo de atractivo más que su personalidad. O sea, son personas sin un... Y esto es subjetivo, pero bueno, gente sin atractivo físico, sin ciertas cosas, pero que tiene una mentalidad magnética. Incluso puede que no estés de acuerdo con sus ideas, puede que sus ideas sean diametralmente opuestas a las tuyas, pero la gente que defiende su postura, que está convencida de algo, y no me refiero a la vehemencia, no me refiero a esto, sino gente que simplemente tiene claro lo que quiere hacer, lo que quiere conseguir, eso es algo que la gente respeta. Entonces, el tener una idea clara, el no dejarnos llevar por la corriente, por decir, oye, aquí la gente me está diciendo que esto, que me presento a la oposición, que no, que eres bueno, que eres malo. No, te plantas y tú quieres ser así, quieres aprender más, pase lo que pase, caiga quien caiga, digan lo que digan. Eso es algo que la gente respeta y empieza a apoyar. Vale, es un camino solitario al principio, pero la gente lo apoya. Y la mentalidad de crecimiento no se basa en estudiar más. Ojo, que esto es uno de los errores. No se trata de estudiar más, sino en amar, aprender y en mejorar. Y aquí hay una frase que me gustó mucho de mi amigo Eugenio Oyer, y es una frase que aparte se lo he oído también a mi hermano recientemente, que dice, es mejor leerte 10 veces los 10 mejores libros, o los que tú consideras 10 mejores libros, de los que saques un mayor aprendizaje, que leerte una vez los 100 mejores libros. Hay que tomarla con perspectiva la frase, porque de 100 libros puedes extraer muchas pequeñas perlas, pero el leer, entender e interiorizar la información, una información 10 veces menor, pero interiorizarla, el hacer eso de más vale 1 gramo de acción que 1 tonelada de intención, el ejecutar algo, el trabajar no en estudiar más, sino en disfrutar de aprender, el querer implantar esos conocimientos en tu día a día es mucho más valioso. Y aquí vienen las lecciones sobre el viaje al crecimiento, el viaje a ese mindset. Abraza tu mentalidad, teniendo en cuenta que eres humano, como el alcohólico que siempre lo será, aunque no beba, y se define a sí mismo como alcohólico. Tú tienes que abrazar tu mentalidad. Puede que en tu mentalidad no sea de soy un buen estudiante, es una mentalidad de oye, no soy un estudiante bueno, no soy inteligente. Vale, abraza eso, eres humano, tienes ego, abraza tu ego, intégralo en tu vida. El ego es difícil de lidiar también con él. Ten en cuenta que tienes uno, intégralo en tu vida e intenta no darle tanto protagonismo, a pesar de que esté ahí. Segundo paso en el viaje hacia el crecimiento es busca tus disparadores, tus triggers, tus gatillos, ¿vale? No juzgues, solo observa y analiza. O sea, busca qué es aquello que te hace disparar esos pensamientos negativos, esos autojuicios de valor o juicios sobre los demás o sobre el mundo,
¿vale? No juzgues. Observa y analiza. Tercer punto, ponle un nombre a tu personaje, ¿vale? Ponle un nombre a esa mentalidad. Como decía, tenemos un Pepito Grillo, tenemos a alguien que nos habla, ¿vale? Y no hablo de esquizofrenia ni mucho menos, pero todos tenemos una vocecita interior. Ponle nombre. Y esto es algo que me pareció interesante porque es algo que se comentaba en el efecto alter ego. En ese libro de Todd Herman se comentaba también el ponerle el nombre a ese Pepito Grillo. Ponle nombre, materialízalo, represéntalo en una persona, en alguien, en un ente. Así vas a poder hablar con él y negociar con él con mayor facilidad. Cuarto punto, educa a esa voz interior, a ese Pepito Grillo. Piensa en cómo puedes mejorar, piensa en cómo hablar con él, piensa en cómo decir, oye, cuando te estés escuchando, eres un fracasado, ¿por qué vas a hacer esto? Acostúmbrate a escuchar esa voz y a verlo como alguien externo a ti. Decir, vale, voy a negociar, voy a reeducar, voy a decirle, oye, pues esto no es así, no tienes razón. Yo puedo crecer, yo puedo ser un mejor estudiante, puedo ser un buen memorizador, puedo tener una memoria fantástica. Y te lo voy a demostrar, porque vamos a hacerlo así, así y así. Y puedes no estar de acuerdo conmigo, pero me da igual, voy a seguir por este camino. Y el quinto consejo que nos da la señorita Dweck es: sigue creciendo cada día. Busca cada día oportunidades para crecer. Y con esto, pues, tenemos libros de YouTube, tenemos podcasts como este y como muchos otros maravillosos podcasts que hay por ahí por internet de los que podéis aprender muchísimo, ¿vale? Y no hemos de ceñirnos a esto. Y muchas veces, y lo digo a modo ya un poco de reflexión, nos amparamos en el ya lo sé todo, ya soy un adulto, no voy a poder mejorar a estas alturas de mi vida. ¿Por qué? Porque tengo 30 años, tengo 40, 50, 60, 70, no puedo mejorar. Y yo pongo siempre ejemplos. Hemos tenido alumnos jubilados. Mi madre mismamente es una apasionada ahora de la mnemotecnia, la ha descubierto ya, también tras la jubilación la ha descubierto, y es una enamorada de la mnemotecnia y de este tipo de estrategias memorísticas. Nunca se es tarde para aprender. De hecho, siempre aprendemos. Cuando dejamos de aprender es porque hemos dejado de experimentar. Y cuando hemos dejado de experimentar es porque hemos dejado de vivir, hemos dejado ya de respirar directamente. Aprendemos cada día, pero busca la forma de aprender de una forma más consciente. Busca la forma de quererte un poquito más, de ser más benévolo, de no decir, se me va la vida en esta oposición, se me va la vida en este reto. Todo es un reto, todo es una aventura, todo es un juego. Piensa en esto. Y hay una frase también que me gusta mucho, habréis visto 1000 veces en redes sociales, por WhatsApp, os la habrán enviado seguramente, me ha llegado por muchas fuentes en los últimos años, pero es una frase que me gusta mucho, que dice: no te tomes la vida tan en serio, total, no vas a salir vivo de ella. Es así, pensamos que queremos aprender o hacer las cosas como si fuésemos inmortales, como si fuésemos a vivir 1.000.000 de años. Y no es cierto, la vida, por desgracia, es breve, es también en cierto modo se puede ver como una fortuna o una maldición, pero es una realidad al final, es un axioma, es así. La vida es breve, muchas veces más de lo que creemos, y hemos de perder ese miedo a estoy perdiendo algo. No pierdes nada. Y hay otra frase también, la escuché precisamente ayer, estoy ahora con las meditaciones de Marco Aurelio y todo el tema del estoicismo, que sé que compartís por aquí porque me lo habéis puesto en los comentarios también, todo este tema, y que habla de que tanto el joven como el anciano, decía Marco Aurelio, que el que moría prematuramente como el que llegaba a una edad muy, muy, muy longeva, perdían lo mismo, perdían el presente. Porque el futuro es incierto, el futuro no existe, solo pierdes lo que tienes, que es el presente, ni más ni menos. Entonces, como digo, es una frase simplemente para pensar en ella, ¿vale? No de forma literal, pero para pensar en ella. Tanto el niño como el anciano solo pierden el presente cuando mueren, porque es lo único que tenemos.
ya estamos desnudos ante el mundo, no ante la vida, no tenemos nada y nos vamos sin nada. ¿Por qué no jugar entre medios? ¿Por qué no tomarnos la vida con un poco más de pasión, de aventura, de alegría? Porque es lo que hay que hacer al final. E insisto, con esto no quiero tampoco no quiero que nadie se dé por aludido. Entiendo que cada uno tiene su situación. Hay a quien puede urgirle mucho el aprobar un examen porque necesita realmente un trabajo, pero siempre hay opciones. Yo he aprendido es que siempre hay opciones, aunque no las veamos, siempre van a estar ahí y siempre va a haber. Hay que tener esta mentalidad abierta, esta mentalidad de crecimiento y de poder cambiar el timón del barco, poder pegar un volantazo y dar un giro de 180 grados si hiciera falta. Porque al final el crecimiento es eso, es ver cómo podemos sortear los obstáculos que hay en el camino y aprender de ellos. Porque al final aprendemos de todo. Y bien, hasta aquí el programa de hoy. Si este es el primero que escucha, recuerda que tenemos muchos más con ejercicios y consejos que te ayudarán muchísimo en tus estudios. Además, en nuestra web www.escueladememoria.com encontrarás contenido gratuito adicional y también cursos online y asesoramiento personalizado para rendir al más alto nivel y alcanzar la excelencia. Llegados a este punto, también os quiero pedir, como hago en los últimos programas, os quiero pedir un favor muy grande, muy importante, y es el pagar el precio que tiene este podcast, que ya sabéis que no es económico, no es monetario. ¿Cuál es ese precio? Compartir con una persona, solo con una, no hace falta que lo compartáis con nadie más, pero si has encontrado valor en este programa, si has encontrado valor en estas reflexiones que acabo de hacer, compártelo con una persona a la que sepas, ostras, esto le va a venir súper bien a mi amigo Pepe, a mi amigo David, le va a venir genial todo esto. Coméntaselo, pásale este programa y dile, oye, escucha esto que creo que te va a interesar. Ese es nuestro precio, ese es el precio que le ponemos a este podcast, porque es lo que nos ayuda a poder seguir haciendo este contenido que tanto nos gusta, este programa con el que yo personalmente me lo paso tan bien y es una forma de ayudarnos a crecer también, a que el programa crezca, a llegar a más gente de forma gratuita, a gente de todo el mundo, a enseñarle que las técnicas de estudio son una realidad, que no tienes por qué ponerte esa etiqueta de mal estudiante, que puedes ser un magnífico, un fantástico memorizador y llegar a más gente con esto, que nadie se quede sin saber esto. Y eso podemos hacerlo gracias a ti, querido amigo, querida amiga que estás al otro lado del móvil, al otro lado de la pantalla, al otro lado de esos altavoces, escuchándome en este momento. Muchas gracias por compartirlo, muchas gracias por acompañarme una semana más en mis desvaríos, mis reflexiones en voz alta sobre memoria, sobre estudio. Y como siempre, os mando un fuertísimo abrazo, os deseo una muy feliz sesión de estudio y os recuerdo que nos vemos muy pronto en el próximo programa del podcast Escuela de la Memoria. Adiós.